Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. En Voces de tu ciudad, 10 minutos con tu matrona. Pues es el momento de saludar a nuestra invitada de hoy. Hoy está con nosotros Cristina Baliñas Prieto. Ella es matrona y trabaja en el Hospital de Día Obstétrico. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy en esta sección del embarazo, concretamente del parto, ¿no? De las contracciones. Contigo vamos a poder hablar del parto en sus diferentes capítulos, pero hoy vamos a hablar al detalle de las contracciones. Lo comentábamos hace unos instantes fuera de micro, que siendo uno de los temas que deberían, desde fuera diría uno, bueno, pues las contracciones, lo más evidente, ¿no? Lo que seguro que está controlado. Al final es el tema más desconocido casi del embarazo y uno de los más importantes, ¿no? Sí, quizá, hombre, no sé si tanto desconocido, sino que te genera más inseguridad. El tema de las contracciones es una cosa que tú tienes la evidencia de que va a llegar en algún momento en que las vas a tener que percibir y que vivir, experimentar, pero que tienes ese miedo a no saber reconocerlas, saber cuándo tengo que pedir ayuda, cuándo no, qué es lo normal, lo que no, y entonces es muy importante tener 4 cosas claras. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo una mujer se puede considerar de parto? Bien, hoy en día el tema es que el parto tiene, digamos, como 2 etapas, 2 fases, ¿no? Hablamos de una fase latente y una fase activa, ¿vale? Entonces, en la fase latente, una mujer puede percibir contracciones, puede notar que su parto puede estar queriendo arrancar, pero digamos que la dilatación o el proceso de parto no está activo y no tiene una progresión tan rápida como desearíamos o esperaríamos, ¿no? Esa fase puede durar pues horas, días, es muy impreciso, no se puede concretar cada mujer lo que le va a durar. Y luego está la fase de parto activo, que es en principio cuando nos ingresan en el hospital, cuando nos dicen estás de parto y cuando pues empieza la fiesta. Bueno, ¿y qué son las contracciones? ¿Cómo lo definirías? Bien, las contracciones, lo que tenemos que hacernos una idea ante todo es que las contracciones de dónde vienen, del útero, ¿vale? El útero es un órgano que es muscular, igual que pueda ser el corazón, por ejemplo. Es un órgano muscular que el tipo de músculo que tiene, nosotros sabemos que tenemos músculos voluntarios e involuntarios, los músculos pues de las extremidades que podemos doblar a nuestro antojo y hay otros que no podemos controlar. Pues el caso del útero es un músculo involuntario y que cuando ese músculo se contrae, sin que nosotros demos esa orden, lo que hace es que ese músculo se pone duro, se contrae, el espacio del útero se hace más pequeño y pues eso tiene una finalidad para el cuerpo, que es un poco, digamos, empujar al bebé hacia la zona del cuello del útero, que es la zona por donde tiene que salir. Entonces eso sería una contracción, una contracción del útero. Sí, exactamente. ¿Qué diferencia tenemos? Que el tener contracciones, aunque su finalidad última vaya a ser eso, ayudar al bebé a salir del útero, nosotros las contracciones uterinas tienen otras funciones. De hecho, nosotros podemos tener contracciones uterinas sin estar embarazadas, si nos interviene endomioma o si hay algún tipo de estimulación en las paredes musculares, pues el útero también se contrae. Un músculo puede reaccionar haya o no embarazo, ¿vale? El tema es que nosotros podemos tener contracciones embarazadas y no significa que estamos echando el bebé fuera de nuestro cuerpo. El tener contracciones embarazadas es un mecanismo que tiene el cuerpo como, digamos, entrenar al músculo para el momento del parto, ¿vale? Ir ejercitando, entre comillas, ese músculo y prepararlo para ese momento importante, ¿no? Esas son las contracciones que se conocen como preparto, que tienen un nombre un poco extraño. Sí, a ver, en las contracciones se les ponen muchos nombres. Se habla de las contracciones de Braxton Hicks, que las que hayan estado embarazadas, se habla de ellas en la educación maternal, contracciones preparto. En general, no es que haya distintos tipos de contracciones. El útero, o sea, el músculo se contrae y se contrae igual, con más o menos intensidad, pero es una contracción de útero todo igual. ¿Qué es lo que cambia? El efecto que produce esa contracción. Si estamos embarazadas y esas contracciones simplemente, digamos, movilizan el músculo, pero no ejercen ningún efecto sobre el cuello del útero que tenemos que dilatar, son contracciones normales de embarazo.
¿Qué pasa? Que en el preparto, pues esas contracciones que tenemos pueden no hacer nada, no tener efecto, o según nos vamos acercando más al momento del parto, pues no van a expulsar al bebé, pero sí van a ir haciendo las fases previas que necesitamos: ablandar el cuello del útero, acercar el bebé un poquito a la zona de dilatación. Tienen otras finalidades. Y cuando una embarazada está ya al final, a las 40 semanas, cerca o sobrepasándolas incluso, y tiene alguna de las contracciones, ¿cuándo sabe, o sea, cuál es la que le tiene que indicar que se tiene que ir pitando al hospital? Bien, lo primero, y más cuando estamos hablando de un primer parto, las contracciones es algo que no aparecen de golpe y que nos van a pasar como en las películas, que empiezo con dolores o rompo a bolsa y el niño, como no me espabile, me queda por el camino. No, o sea, las contracciones empiezan gradualmente. De hecho, lo normal es que estemos días anteriores como con contracciones que se van, que vuelven a aparecer. Eso es lo habitual. ¿Y dolerían esas contracciones iniciales? Sí, esas contracciones pueden doler. El tema es que el dolor va a ir, digamos, progresando. Lo que inicialmente se pueden notar unos pinchazos, unas molestias parecidas a cuando nos va a venir la regla, como las premenstruales. Esas molestias, digamos, van progresando, y según se va acercando más, o sea, digamos, el cuello está más borrado y empieza a dilatarse un poquito, cuando más tenso está, es más doloroso. Digamos, ese dolor va evolucionando. Lo que inicialmente son pinchacitos, molestias, eso se va convirtiendo en un dolor más agudo que, según nos acerquemos al parto, es más intenso. ¿Cuándo ir al hospital? Pues cuando las contracciones, hay unas cosas que diferencian las contracciones de parto. Cuando ya están siendo efectivas o de parto, las contracciones son regulares, no desaparecen o no se distancian con el descanso, con el reposo, y el dolor se incrementa, digamos que evoluciona poquito a poco a más, ¿vale? Entonces, cuando estamos en una etapa que todavía estamos arrancando, que todavía es una fase latente de la que hablábamos antes, el dolor puede ser más intenso, pero cuando hago reposo parece que me duele un poco menos, y cuando tenía contracciones cada 10 minutos de golpe pasan a ser cada 15 o cada 20. Entonces, si esas contracciones son variables en intensidad o en lo regulares que son indicativas de que todavía no es una fase activa de parto, que no tenemos que ir al hospital. Si las contracciones ya son más seguiditas, siempre nos duelen y el dolor parece que está progresando en aumento, pues ya nos tiene que alertar un poquito más que se acerca el parto, que ya estamos arrancando. Por lo tanto, tienen que ser ya pautadas, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo? Normalmente en un primer parto solemos indicar que cada 5 minutos o menos deben de ser las contracciones de parto. Cuando es un segundo, los cuellos, tened pues eso, esa idea de que los bebés, para salir, tienen que dilatar ese cuello del útero, y para una mujer que ya ha parido anteriormente, ese cuello del útero, digamos que es como un jersey que ya hemos estrenado, tiene el cuello, digamos, un poquito más blandito, más cedido. Entonces, con menos intensidad de contracción y menos frecuencia podemos llegar a conseguir efectos parecidos. Entonces, con que tengas, si tus contracciones realmente te están doliendo, lo cual indica que el cuello se está tensando, con que sean cada 10 minutos aproximadamente, o sean regulares pero dolorosas, ya es buen momento para ir al hospital. En el segundo hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Pero bueno, como una ya ha más pasado rápida por las eso, cosas, sí. ya tiene menos miedos. ¿El dolor de las contracciones es subjetivo, Cristina? A ver, el dolor de las contracciones es real, o sea, pero como todos los dolores hace muchísimo digamos, el poder de tu mente, ¿no? O sea, quiero decir, cualquier tipo de dolor se incrementa muchísimo si nosotros estamos estresados, si tenemos miedo, si tenemos angustia. Todo tipo de sensaciones psicológicas afectan el dolor. Entonces, ¿cuánto le duele a cada uno? Entra dentro de la variabilidad personal, y luego, para mí aún más incluso que eso, el grado de nervios que tengamos en ese momento. El parto sigue dando mucho miedo, y el parto no es una enfermedad, es algo natural, y hoy tenemos grandes ayudas, tenemos métodos para aliviar el dolor, tenemos un control sanitario que nos permite que los riesgos
para la madre y para el bebé sean extremadamente infrecuentes. Entonces hay que intentar reducir un poquito ese miedo porque va a afectar a que todo nos duela muchísimo más, ¿no? Y luego encima tenemos el acompañamiento a las matronas, que somos personas motivadísimas, nos encanta nuestro trabajo y vamos, somos las defensoras número 1 de las mujeres. Eso da muchísima tranquilidad. Lo que pasa que, por desgracia, tampoco hay una matrona para cada parturienta. Entonces, eso es una lucha que pasa tenemos. en soledad, ese periodo de dilatación. En soledad no, bueno, con la pareja, pero vamos, que no con el apoyo todo el rato de una matrona, que sería lo ideal. Desde luego, es la ideal, desde luego es una lucha que nosotros tenemos y que nuestro deseo es acabar consiguiendo, porque nosotros buscamos una atención de calidad y creemos que desde luego por seguridad y atención de calidad debería haber una matrona por cada parturienta, pero es una lucha conjunta. Tenéis que pelearlo vosotras, demandarlo, solicitarlo y reclamarlo cuando no haya sido así, y nosotras desde luego como trabajadoras desde luego lo estamos intentando. De hecho, está ahí ese hueco por cubrir y ahí también ha aparecido esa figura de las doulas, ¿no? Que seguro que podemos hablar en otra sección, un poco para ese acompañamiento, esa guía en un momento que al final es tan delicado porque te enfrentas a algo totalmente nuevo, desconocido, que además está doliendo y que además te juegas lo más importante de tu vida, ¿no? Que sí, exacto. Como todo, pues cuando hay una carencia pues asistencial de algún tipo, tanto sea a nivel del hospital como de atención primaria, la mujer se busca lógicamente sus apoyos. El problema es que si nosotros no damos el servicio que deberíamos de dar y la atención que deberíamos de dar, da juego a que aparezcan personas que sin formación o sin la formación que podamos tener nosotras hagan labores que corresponden a la matrona. Entonces, esto la gente pues eso busca soluciones y a veces, y esto digamos que se debería de solventar desde las administraciones. Regularlo, lo mejor. Sí, sí. Bueno, hay un tema que va bastante aparejado a las contracciones, que tampoco podemos profundizar mucho en él, que es el epidural, porque el dolor de contracciones, y uno dice, vale, ¿dónde está la epidural? Sí. No se pueden poner al principio, no se está poniendo al principio de las contracciones, hay que al final soportar algo de dolor, ¿no? Para poder tenerla. Bien, el tema de la epidural es que es lo que hablamos. La epidural es un método de alivio del dolor que se tiene que administrar en una fase activa de parto. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros en una fase latente, pues entramos lo que decíamos antes, cada mujer es un mundo. Hay gente que en la fase latente llega al hospital y no pensaba que estuviese, o sea, sí nota contracciones, pero que su dolor no era suficiente para estar de parto. Y dice, pero ya estoy, y se sorprende, y tenemos la persona que lo lleva fatal y tiene una dilatación de 1 centímetro, por ejemplo, cuando la fase activa hablamos de que empieza a partir de los 4 centímetros actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fase latente, la que lo lleva muy mal, pues igual una piensa que ya está de parto y segundo que quiere algo que le quite totalmente el dolor o que se lo alivie al máximo grado, pero no es conveniente porque lo que os decíamos, que la fase latente puede durar días. Entonces, ¿cómo pones una epidural a una persona que ni siquiera sabes cuándo va a parir exactamente? O sea, lo normal es que esperemos a que sepamos seguro que este parto está yendo allá adelante y que va a ser, digamos, próximo. Exacto. Cristina, tú trabajas en el Hospital de Día Obstétrico, ¿no? Sí. Un sitio que la gente dirá, ¿un hospital de día obstétrico? ¿Qué es eso? Bueno, seguro que la mayoría pues habrán estado alguna vez o sabrán de embarazadas que han acudido a esa sala de monitores, ¿no? Sí. Que es como se conoce comúnmente, donde van las embarazadas en la última recta del embarazo para que les monitoricéis y comprobéis el estado, sobre todo del niño, ¿no? Sí, sí. Que está correctamente. Bueno, ¿cómo es el día a día un hospital obstétrico? Porque ¿cuántas mujeres puedes llegar a ver a lo largo de un turno? Pues en un turno nosotros estamos viendo, bueno, lo normal es ver entre 25 y 35 mujeres, eso es lo normal, pero ya sabéis que con los embarazos de golpe puede haber mucho parto y bajar la gente que teníamos citada, como de golpe pues han tardado más en ponerse de parto y tenemos más sobrecarga, ¿no? O sea, es un servicio difícil de programar. Sí, entre 25 y 35 embarazadas. Luego también tenemos una segunda agenda en la que vemos también pues embarazadas de primer trimestre o chicas pues que han tenido un aborto o pues casos como la mola o bueno, otro tipo de casos, ¿no? Relacionados con el embarazo, con la obstetricia. Pero principalmente el mayor número de pacientes que vemos son las embarazadas a final de embarazo, que vienen a hacerse la prueba esta que dices tú de los monitores. La gente lo conoce como los monitores, los cintos, los cinturones, que
bueno, sí que tienen muchos nombres en la calle. Que realmente lo que hacéis es controlar los latidos, sí, ¿no? Exacto. Del Es feto. una prueba que utilizamos un aparato que tiene como 2 cabezales y con uno medimos la tensión del útero, lo duro que se pone el útero, si tenemos, que lo que nos permite es ver si tenemos contracciones y cómo son de intensidad, cómo son de seguidas, y con el otro vemos el latido del bebé. El ver estos 2 parámetros juntos nos permite pues hacernos una idea de lo próximo, entre comillas, que pueda estar el parto y lo más importante, lo que más nos interesa, que es cómo lleva un bebé las contracciones, si está a gusto, entre comillas, cuando tienes una contracción. Hay que pensar que cuando el útero se contrae, el espacio de donde está el bebé metido es más pequeño, la irrigación de la placenta también pues tiene su afectación, y el que un bebé esté igual cuando hay una contracción, que no esté, que esté reactivo, que esté bien, esto es indicativo de bienestar fetal. Es una prueba en realidad de bienestar fetal. Bueno, seguro que puedes sacar muchísimas conclusiones viendo a tantas embarazadas cada día, ¿no? Muchísimas. Bueno, como matrona, estés donde estés, aprendes todos los días. Viendo a las mujeres y escuchándolas es un aprendizaje continuo. Algo que tenga en común las embarazadas ahí al final de ese camino, de ese embarazo. ¿Alguna conclusión final que extraigas? Pues mira, en general yo lo que veo, y me da mucha pena decirlo, es mucho miedo todavía. O sea, sí que veo que las embarazadas en general tienen mucho miedo al momento del parto, al que todo salga bien, así mi parto va a ser muy duro, si me va a doler mucho. Y a ver, tiene su lógica, porque es miedo al desconocimiento. Nunca hemos parido la mayoría cuando vienen, su primer parto, incluso el segundo, que se te olvida lo que pasó en el anterior. Y luego el miedo al desconocimiento, porque también para la mayoría suele ser su primer ingreso, su primer contacto con una hospitalización, el llegar, determinadas técnicas que nunca se me han hecho, y el quedarme a dormir en un hospital que impone a mucha gente. De hecho, hay también mucho desconocimiento, como dices, ¿no? Y tú has querido ir un paso más allá y has dicho, bueno, voy a aportar mi granito de arena como matrona, también como mujer, al margen de mi servicio público en la sanidad pública, que es un blog que se llama, que se puede encontrar en la dirección www.padresmillennials.com, un poco con esos consejos sobre esas carencias que tú descubres en el día a día, ¿no? Con las mujeres a punto de dar a luz. Bueno, pues yo, en vista a esto que os comentaba, que veo mucho miedo, mucho desconocimiento, que realmente es sorprendente cómo en la época de la historia que más acceso a la información tenemos y digamos que podemos informarnos con más facilidad de cualquier tema, cómo sigue habiendo eso, tanto desconocimiento y tanto miedo por culpa de que nos falta información. Entonces sí que me encontré que las mujeres recurrían a mucha información en Internet que era poco fiable y poco segura. Entonces, yo no soy de la opinión, hay muchos profesionales que dicen la frase de no mires por Internet, es muy peligroso, es que en Internet puedes encontrar cualquier cosa. Sí que es cierto que puedes encontrar cualquier cosa, pero yo creo que si las personas te están demandando una información en un sitio concreto, tú tienes que acercarte a ellos, no decirle no mires y hazme caso a mí. O sea, yo tengo otra filosofía, creo que si lo que ellas buscan y lo que ellas necesitan es una información más accesible, más cercana y más fácil de acceder desde su propia casa cuando ellas tienen tiempo disponible, pues ¿por qué no? ¿Por qué no acercarnos a los profesionales y ofrecerles, en vez de decirle no leas Internet, decirte, vale, aquí tienes un sitio donde puedes leer lo que necesitas y aún encima, pues de la manera que tú buscas, y que aún encima pues que pueda ser la información fiable que te va a ayudar realmente. Así que si nos están escuchando las embarazadas o tienen algún familiar que esté embarazado, alguna mujer que esté embarazada cerca, pues ya lo saben, www.padresmillennials.com. Cristina, creo que el miércoles que viene volvemos a hablar. Sí, probablemente, sí. Bueno, pues estamos gestionando ahí el tema y nada, ahí vamos. Pues encantados de recibirte de nuevo en esta sección de información con las matronas que tanto nos enseña. Yo lo decía el otro día con Marta, con la matrona que estuvo la semana pasada, decía, esta puede parecer una sección para mujeres, pero no, porque al final un adolescente, una mujer en edad de dar a luz, una mujer menopáusica, son personas a las que les interesa mucho todo lo que nos podáis contar.
Sí. y todos, incluso los hombres, los chicos, los padres claro. saber, oye, el parto realmente es cosa de los dos y, Pues sí. y te quita mucho agobio, que hay muchos padres preocupados de a ver si me va a parir en casa y me tengo que encargar Pues yo. sí. Muchos que habrán estado Sí. muy pendientes y como decíamos, y si no, pues todos tenemos o madre o mujer Sí. o hijas, así Exacto, que una exacto. sección súper interesante para todos. Muchísimas gracias, Cristina. Nada, gracias a ti. Radio Voz, la radio de aquí.